¿Cómo están, chicas? Muy buenas tardes. Un segundo, ahí está. Buenas tardes a todas. ¿Cómo andan? Bien, clase de hoy vamos a ver el último tema, del módulo número 3, diversidad en la escuela, ¿sí? Luego vamos a comenzar con lo que es módulo número 4, que entran todas las patologías, todos los síndromes y los trastornos. Un segundo, vamos a silenciar el WhatsApp. Ahí está. Bien, anteriormente estuvimos hablando un poco de la diversidad. Hoy vamos a enfocarnos en la diversidad en la escuela, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de diversidad nos referimos a ¿qué? A la aceptación y el reconocimiento. Disculpe, el PDF de diversidad que vimos. El PDF anterior que vimos de diversidad se llama ¿qué es la diversidad? Esta es diversidad en la escuela, lo que vamos a ver ahora. ¿O no? ¿Puede ser? Yo creo que ahí voy bien. Pero bueno, igual retomamos un poco lo que es la diversidad, no se preocupen. Le decía que cuando hablamos de esto de diversidad nos referimos a lo que es la aceptación y lo que es el reconocimiento de las diferencias entre individuos y entre grupos, ¿sí? Ese reconocimiento suele estar muchas veces condicionado por nuestro propio lenguaje, por nuestro propio control, por nuestro conocimiento también, ¿sí? Históricamente, a ver, las culturas han tenido, o, sí, no, tenido no, han eh, más que nada rechazado y marginado aquellas formas culturales, morales, religiosas y muchas veces también estéticas que se alejan de las propias. Por ejemplo, a ver, en la antigüedad, ¿sí? Todo lo que no pertenecía a una cultura griega, perdón, ahí está, bien, ¿cómo va? Todos los que no pertenecían a la cultura griega se consideraban bárbaros, ¿sí? Y, por ejemplo, la civilización occidental los etiquetaba como salvajes a todos los que no se ajustaban, digamos, a sus normas. Entonces, eh, ahí estamos en un ejemplo histórico de que antes por ahí no se tenía muy en cuenta lo que era la diversidad, ¿sí? Eh, Algo más actualizado que lo podemos también llevar es el tema de los sectores, por ejemplo, socialmente desiguales, ¿sí? Que se caracterizan únicamente por las condiciones materiales de vida. Bien, antes se asumía que los grupos populares no tenían margen de libertad, ¿sí? En todo lo que era su experiencia cotidiana, en las elecciones, en las creencias y demás. Bien, en lo que es el ámbito escolar, ya hablando de la diversidad, esto, ¿qué supone? Que se dio lugar a la idea de la privación para explicar que el fracaso escolar de los niños de sectores populares, ¿bien? Y se atribuyó todo esto a un déficit cultural, debido a la pobreza. En teoría, el déficit sugiere que estos niños carecen de habilidades tanto verbales como cognitivas, lo que refleja un desconocimiento de la lógica particular de la construcción significativa en diferentes contextos culturales, ¿sí? Y hay estudios sobre las comunidades lingüísticas que han demostrado, más que nada, en la narración, que los niños de sectores subalternos pueden ser más eficientes, ¿sí? Que los de capa media. ¿Bien? Eh, a ver, en lo que es la literatura pedagógica, ¿sí? Centrada en la privación, eh, nos enseña sobre las capacidades reales de los niños, ¿sí? Porque ellos ignoran todo lo que es el contexto cultural. Bien, y eso está bueno. Entonces, los otros
no son simplemente el resultado de sus condiciones materiales de vida, sino que el otro también tiene que una productividad cultural, ¿sí? Que aunque no sea la misma que la mía, yo no tengo por qué discriminar, ¿sí? Eh, a ver, entonces hay que pensar por ahí un poquito en la diversidad más allá, ¿sí? De una posición. En realidad, si vamos a hablar de diversidad, deberíamos revisar nuestra propia cultura, ¿sí? Sabemos que el tema diversidad no es nuevo. Hoy sí está ligado a la imposibilidad de referirnos a un centro más trascendente. Y lo que es la ciencia, ¿sí? Prometía el progreso indefinido, ¿sí? Que fue después desmentido por eventos en lo que fue el Holocausto en su momento, en los fundamentistas étnicos y demás. Eh, a ver, la diversidad sí que implica movimientos, ¿sí? Implica multiplicidad, ¿sí? Se anula cualquier lógica que interactúe en reducir todo a lo mismo, ¿sí? Se centra en qué? En un estado de hibridación, se dice, ¿sí? Bien, donde ni la nación, ni la clase social, ni la parte étnica, ni la ciencia pueden reclamar como absoluta. Bien, entonces es necesario que asumamos que hay diversidad en todos lados, ¿sí? No solamente diversidad en lo que es la parte humana, en lo que es la parte religiosa, cultural y demás. En los propios objetos hay diversidad, ¿sí? Yo voy a comprar una goma, por ejemplo, y tenemos para elegir una gran variedad de gomas que hay. A eso lo podemos llamar también diversidad, ¿o no? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Sí? Ahora, si hablamos de la escuela moderna se construyó sobre una noción totalizadora de universalidad, ¿sí? Se buscaba que homogeneizar las diferencias, ¿sí? Históricamente, la escuela moderna surgió en un contexto donde lo común y, y los contenidos, estos universales, tenían una función integradora, ¿sí? Todo lo que era, o lo que es la nación, era un territorio de identidad, ¿sí? Un lugar privilegiado de participación. ¿Qué pasó con los estados ya más modernos, funcionales? Se creía que la participación en las escuelas era el ideal más alto que uno podía aspirar como un ser humano, ¿sí? Y que la parte, lo público se jugaba principalmente con lo que es la parte política. Bien, vamos hasta ahí. Lo que es la escuela, que hereda también el lenguaje del orden, la certeza, la supremacía, ¿sí? Bien, lo que son las experiencias, las emociones, las interpretaciones, la deducción, la verbalización, ¿sí? La analogía, la paradoja, la metáfora, el arte, literatura, ¿sí? Y todo lo que es el sentido común. Entonces, la cuestión de la escuela frente a la diversidad no solamente se va a resolver preguntando cómo trabajar con los sectores rurales o con los urbanos, por ejemplo, marginales, o cómo formular
currículum flexible que permita trabajar con las diferencias lingüísticas. ¿Sí? La verdadera cuestión se pone en cuestión la razón universal, las categorías de la verdad, la disposición del conocimiento. ¿Sí? Por eso no es lo mismo la diversidad en la escuela que la escuela en la diversidad, que son dos cosas distintas. ¿Sí? La diversidad en la escuela siempre existió. ¿Por qué? Porque hay sujetos que tienen diversas historias, diversas prácticas, estilo de vida, costumbres, pero la escuela en la diversidad es aquella que negocia las diferencias. ¿Sí? Entonces, como le dije antes, desde el comienzo la escuela creó dispositivos que clausuraban la diversidad. ¿Sí? Como por ejemplo la distribución del espacio, el tiempo, las modalidades de agrupamiento, la clasificación del saber, ¿sí? En partículas más independientes, el predominio del texto escolar, los modos de evaluación, ¿sí? La organización del trabajo docente, y todo eso que respondía a ciertos criterios de autoridad, autoridad que eran inmutables, como la ciencia, como los conocimientos oficializados, las jerarquías organizacionales. Así era antes. En cambio, hoy las instituciones sociales, que están diseñadas para una sociedad homogénea, no fueron en ese momento muy permeables para la pluralidad. ¿Sí? Siempre existió, como decirlo, un otro lado, ¿sí? Que estaba dentro y fuera también de las instituciones. El que nosotros veíamos diferentes, lo hacíamos a un lado. Y ese otro lado era por razones por ahí culturales, ¿no? Gestuales, de juegos, de fiestas, ¿sí? No sé si a ustedes le ha pasado que ya acá entramos a la diversidad y también la discriminación un poco, ¿no? Pues no sé qué edad tendrán ustedes, pero bueno, yo tengo mis 37 años eh, y me ha pasado que yo en un primer momento iba a una escuela privada, clase media baja, ¿sí? Familia laburadora, y no me invitaban a los cumpleaños de mis compañeros, porque no era de su clase social, ¿sí? Cuando pasé a la escuela pública, por ahí fue todo un poco más diferente. Pero antes, el que tenía un poquito más que el otro, nos veía como bichos raros a los demás. ¿Sí? Y en la escuela pasaba eso. ¿Bien? Entonces, el sentido común puede ser el objetivo de enseñar, ¿o no? Pero ¿cómo enseñamos con respecto a la diversidad? Dentro de las escuelas, por ejemplo. Tratando a cada ser humano como único, ¿o no? Porque cada uno de nosotros somos únicos, cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de aprender, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos diferentes culturas, cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de pensar, de relacionarnos, ¿sí? No todo tiene que ser universal, no todo tiene que ser totalizador. El mundo en realidad en sí debería dar lugar a esas miradas diferentes o desviadas, como nos dicen algunos, ¿o no? Y en la escuela exactamente lo mismo, ¿sí? Hoy las generaciones o estas nuevas generaciones por ahí experimentan la vida de manera muy diferente a las que se ofrecían
anteriormente en la escuela moderna, ¿sí? Todo lo que es la aparición de los medios de comunicación, la disminución también de la fe, esa es otra, en el poder por la gente eh, humana, digamos, colectiva, eh, con respecto a las visiones tradicionales de la escuela. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos una identidad. Cada uno de nosotros formamos una producción de significados. ¿Sí? Que eso debe entenderse como nuevas prácticas culturales también. Entonces los jóvenes, además de asistir a la escuela, miran televisión, por ejemplo. Se conectan con todos estos nuevos lenguajes de la imagen y también van construyendo sus identidades a partir de que de esas experiencias culturales, ¿sí? Laborales, experiencias de marginación en otros casos, ¿sí? Por eso el objetivo de la diversidad se encuentra en múltiples soportes, no solamente en la escuela, en todos los ámbitos, ¿sí? Anteriormente sí se trabajaba mucho el tema en la escuela eh, con la currículum. La currículum dice que el primer mes de clase o el primer trimestre hay que abordar este y este tema. El que se quedó atrasado, no importa por qué, yo sigo. Hoy por ahí se trata de que sea un poco más individualizado, aunque todavía cuesta muchísimo. ¿Por qué? Primero que nada, por la cantidad de alumnos que hay por aula. ¿Sí? Tenemos 4 horas y media, algunas 5, depende en qué provincia estén, de clases. Imagínense si eh, hay, mejor dicho, que hacer una enseñanza individualizada con 30 alumnos. ¿Qué estoy? 5 minutos con cada uno, 10. Es imposible, ¿sí? De mi parte personal, yo lo hablo como algo personal de lo que yo opino, si es que fuera maestra, no lo soy, no lo soy, no sé si podría, eh, pero sí por ahí abordar a estos niños que por ahí sí tienen mucha más dificultad para aprender ciertos temas, por ahí sí estar un poco más atento o hacer una enseñanza un poco más individualizada con estos niños que por ahí a lo mejor le cuestan un poquito y que tampoco están felices de quedarse un poco más atrasados que sus compañeros. ¿Sí? Paula, ¿querías comentar algo? Perdón. ¿Te veo? ¿O no? No, se me fue Paula. Bien. Eh, a ver, lo que es, como le decía recién, lo que es la escuela, podemos decir, de la modernidad, ¿sí? O de estas nuevas generaciones, eh, acá esta escuela que hace, pone en escena una pluralidad, ¿sí? Bien. Por un lado también están en conflictos con la cultura tradicional con la moderna, la cultura juvenil con la heredada, ¿sí? La cultura de los inmigrantes con la nacional, ¿bien? Eh, el texto con la imagen, pero en realidad la diversidad debería no anclarse a ninguna particularidad, ¿sí? Debería, no pasa en todos lados. Un segundito, quiero abrir, o quiero ver si encuentro, denme un segundo, ¿a dónde lo tengo? Creo que acá. Ahí voy, ahí voy. Mm, 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 mm.
Sí, me parece que acá. Ahí voy, chicas. Un segundito. Me parece que tenía un video, pero mm, creo que no lo encuentro. A ver si lo puedo encontrar, si no lo veremos para la próxima. Ah, no, no, me parece que no lo tengo aquí. Así que, bueno, lo veremos a ver, no, en la próxima clase. Eh, Pensé que que lo había colocado, eh, tenía un video con respecto a la diversidad, pero se ve que, o no sé dónde lo puse, le soy sincera. Eh, no, ay, qué bronca. Eso porque no lo preparé antes. Bueno, en fin, a ver, si hablamos entonces, para hacer un resumen, eh, con respecto a la relevancia de lo que es el concepto de diversidad y la relevancia también en lo que es un contexto contemporáneo, ¿sí? Hablamos de la diversidad como tópico contemporáneo. Se menciona que la diversidad, ¿qué hace? Incluye terapias alternativas, ¿sí? Sabemos que hay, como dijimos antes, nuevas religiones, nuevos derechos de las minorías, y todas las tendencias resaltan a la emergencia de nuevos sujetos y nuevas retóricas, ¿sí? Bien, y la diversidad puede ser percibida como un espectáculo, como decimos nosotros, turístico, ¿sí? O como una ética de misericordia. ¿Sí? Y la diversidad, al renunciar, digamos, a toda aspiración universadora, puede promover lo que es el fundamentalismo, que eso es otro, ¿sí? Y el debate sobre la diversidad cuestiona que la construcción modernista de la historia, ¿sí? Que promovía una idea de una nación unificada, que esa es otra. ¿Sí? Tradicionalmente, ¿qué pasaba con la diversidad en la escuela? Se abordaba a través de estrategias de inclusión, ¿sí? Que no atentaban a la configuración institucional. La verdadera diversidad se debe pensar desde la negación, ¿sí? Que abre un diálogo hacia nuevos indicadores teóricos y representaciones. Bien, entonces en el ámbito educativo es importante promover más allá de una simple inclusión a grupos minoristas, ¿sí? En una estructura que ya es preexistente, ¿sí? Se trata de crear, digamos, un espacio donde todas las voces puedan ser escuchadas, todas las voces puedan ser valoradas, ¿sí? Donde las jerarquías estas tradicionales sean un poco más desafiantes, ¿sí? Y construir todo desde una manera más equitativa, ¿sí? Entonces, la diversidad, tal como se discute en el texto, creo que ustedes tienen ahí, es un concepto que puede ser bastante complejo, ¿sí? Más allá de la mera inclusión, que muchas veces si nos ponemos a, a pensar, necesita una reflexión bastante profunda, ¿sí? Y un esfuerzo por ahí, por razones culturales nuestras o de los que nos enseñaron desde que somos chiquitos, eh,
de crear espacios donde todas las identidades y todas las culturas puedan ser reconocidas, puedan ser valoradas, pero de una manera, digamos, equitativa, ¿sí? Entonces, ¿de qué podemos decir que hablamos cuando, valga la redundancia, hablamos de diversidad? ¿De qué? Del reconocimiento, ¿sí? Reconocemos diferencias que entendemos y que controlamos dentro de nuestro lenguaje, dentro de nuestro conocimiento, ¿sí? Acuérdense que históricamente las culturas antiguas y las civilizaciones occidentales etiquetaban lo desconocido como salvaje, como bárbaro, ¿sí? Bien, y tenemos diferencias también como carencias, ¿no? ¿Sí? La diferencia es vista como una falta, ¿sí? Entonces, esta distancia muchas veces marca que la separación entre alta y baja, qué sé yo, cultura, ¿sí? Diferenciando quienes pueden superar su cultura en todas sus condiciones, tanto sociales y económicas, y quienes no la pueden, ¿sí? Y la teoría del déficit, en realidad, se utilizó ¿para qué? Para explicar el fracaso escolar de los niños en los sectores populares. ¿Sí? Se atribuía que ese fracaso era por culpa del déficit cultural, porque eran diferentes. ¿Sí? Entonces se consideraba que estos niños que eran diferentes, porque tenían, según ellos, un déficit cultural, ¿sí? Sufrían de privación verbal. Bien, y se ignoraba anteriormente todas las lógicas particulares, bien, que eran propias de su contexto cultural. ¿Sí? Por eso hubo tantas investigaciones, ¿sí? Con respecto a la narración, con respecto a los sectores, subalternos, ¿sí? Que muchas veces eran más eficaces que los de la clase media, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que es la literatura pedagógica, más que nada, se centró en la privación, ¿sí? Ignoró todo lo que era el contexto cultural de esos niños y las capacidades reales que tenían, ¿sí? Entonces, la verdadera diversidad no solo reconoce las diferencias, sino que también reconoce todo lo que son los valores, ¿sí? Y el contexto cultural. Y en el ámbito educativo, y un poquito también más allá, es crucial adoptar que un enfoque inclusivo, ¿sí? Que aprecie que todas las capacidades y que aprecie también todas las experiencias de todos los individuos, independientemente de su contexto socioeconómico, que anteriormente estaba muy visto por ese contexto. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿O no? Chan, 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 chan. Bueno, yo creo que sí, creo. Bien. ¿Qué más? Em, Otra cosa a tener en cuenta con respecto a la escuela, la inclusión de la alternidad, ¿sí? Reconocer y cuestionar, debemos reconocer y debemos cuestionar nuestras propias culturas, ¿sí? Que implica incluir esta alternidad a nuestras perspectivas, ¿sí? Debemos abrirnos un poquito eh, a nuestra cultura, todo lo que es el cuestionamiento, ¿sí? Lo que es la reescritura y siempre, siempre y nunca olvidarse de que los individuos, ¿sí? Somos únicos y somos todos diferentes, si no sería todo aburrido, ¿sí? Si todos fuésemos iguales.
Si no tendríamos diferencias, yo no tendría nada que hablar ni con Andrea, ni con Paula, ni con Karen, pues todos pensamos iguales, todos somos iguales, ¿no? Si ya de por sí cada uno hace la suya, imagínense si somos todos iguales, ¿sí? Y la verdadera diversidad no puede ser una actitud misericordiosa, ¿sí? Hacia los distintos, sino un reconocimiento de los otros como complemento de nuestra humanidad. ¿Sí? Y eso muchas veces implica también renunciar a las pretensiones de únicos, ¿sí? De unificados, porque cada uno tenemos nuestra historia, también cada uno tenemos nuestra experiencia. Por eso la diversidad conlleva movimientos, ¿sí? Bien, intentando que reducir la lógica de que hay todo a lo mismo. Somos todos iguales. No, no somos todos iguales. ¿Sí? Implica la diversidad aceptar al otro como otro ser humano, que no es igual a mí, ¿sí? Que yo puedo tener un pensamiento y mi compañera puede tener otro y lo tengo que respetar, porque para eso está la diversidad. Yo puedo ser de una religión y mi pareja puede ser de otra, o mi pareja la más cerca que lo más cercano que yo tengo, ¿no? ¿Sí? Si yo no hubiese aceptado, por ejemplo, que mi pareja sea de otra religión, no acepto la diversidad. Con eso solo nomás. ¿Cuántas veces en la escuela hemos escuchado, y no hace falta ser padre para haber escuchado esto, ¿no? Que un padre le diga a un niño, ay, no te juntes con Pepito Juan porque mira el color de piel que tiene, la madre limpia casas, porque viste, porque acá los que limpian casas para nosotros son todos pobres, ¿no? Claro, pero nosotros no somos mejores que ellos. No te juntes con tal porque eh, no tiene el mismo lenguaje que vos. Y lo escuchamos y lo seguimos escuchando todos los días, no cambiamos, no valoramos, ¿sí? Eh, yo tengo algo que a mí siempre me quedó marcado, y lo hablo de mi familia, con mi hermana más grande. Yo siempre fui una chica que nunca le importó la clase social que tenga el otro, eh, y mayormente como a mí me discriminaron mucho, como les conté en la escuela privada que fui, me sentí muy mal, era muy chica, eh, mayormente, no sé, tengo una llegada mucho más empática, por decirlo de una manera, con los más necesitados. Entonces, siempre mi grupo de amigas, por ejemplo, de la secundaria, fue ese tipo sí, de amigos, de amigos. Y mi hermano, ¿sabe qué me decía siempre que a mí me quedó muy marcado? No, vos te juntás con estas chicas porque vos siempre querés ser la más linda. Nunca entendió eso. ¿Por qué? Porque a ella la criaron de una manera totalmente diferente a la mía y nos llevamos 2 años nomás. Entonces yo no me podía juntar con, sí podía, lo hacía, obviamente, porque la Nay siempre fue la rebelde de la familia, si no, no existiría. Pero mi hermana tenía todo su grupito de, ay, estas son las chicas top del momento, y mi hermana no podía permitir de que yo tenga un grupo de amigas de una clase social un poco más baja que la mía. Ella nunca aceptó la diversidad, por ejemplo, que parece hasta una pavada, ¿sí? Pero de grande le puede decir a mi hermana de que cada vez que ella me decía eso, yo me sentía mal. Que a mí no me gustaba que a mis amigas que
quizás no tenían el mismo color de pelo que tenía yo, ella diga de que yo me juntaba con las de color más oscuro porque yo quería resaltar entre ellas. ¿Sí? Eso es no aceptar la diversidad. ¿Bien? Y pasa mucho ese tema en las escuelas, más que nada. ¿Sí? Bien. Y por último, vamos a hablar un poquito nuevamente de lo que es, que sí es lo mismo la diversidad en la escuela que la escuela en la diversidad. ¿Sí? A ver, diversidad en la escuela significaría que la diversidad siempre, como dije antes, existió en la escuela, ¿sí? Ya que participan quienes de la escuela, sujetos diferentes, que tienen diferentes historias, que tienen diferentes estilos de vida, que tienen diferentes prácticas, que tienen diferentes culturas, ¿sí? Sin embargo, lo que es la escuela tradicionalmente ha creado dispositivos para clausurar esa diversidad, ¿sí? Y tenían una idea de homogenizar. Bien, en cambio, la escuela en la diversidad, en realidad, ¿qué se refiere? Al modelo educativo, ¿sí? Que no solamente reconoce la diversidad, sino que la negocia y que también la valora, ¿sí? Está enfocada a buscar desafiar todos estos criterios de autoridad inmutable y las jerarquías que han dominado a lo que es la escuela tradicional. ¿Sí? Dispositivos, por ejemplo, de clausura a la diversidad, la distribución del espacio, como les dije, la distribución del tiempo, el agrupamiento, la clasificación del saber, los modos de evaluación, ¿sí? La organización del trabajo docente, ¿sí? Esos son ejemplos, ¿sí? De cómo la escuela ha intentado homogeneizar a los estudiantes. ¿Bien? ¿Sí? Por ejemplo, yo acá a ustedes le tomo una evaluación y les coloco un tiempo para hacer la evaluación. ¿Yo qué estoy haciendo con ustedes? Homogenizando a todos en el mismo lugar. ¿O no? Si viene ahora Andrea, que me ha pasado, ¿no? Y me escribe o me pregunta si me puede llamar y me comenta, mira, profe, yo tengo este problema y la verdad que no puedo hacer la evaluación como usted me lo está pidiendo porque, no sé, me tocó de una alumna, justamente de un acompañante terapéutico infantil que tenía trastorno del aprendizaje. ¿Hay alguna otra manera para que yo pueda hacer las evaluaciones? Esa chica, por ejemplo, esta compañera de ustedes que terminó si yo no me equivoco, en agosto, ella en vez de hacer las validaciones hacía trabajos prácticos de investigación. Si yo hubiese querido, le hubiese dicho, no, la única manera es haciendo la evaluación y tener 50 minutos para contestar las preguntas y si lo entendiste bien y si no lo entendiste, y bueno, tendrás que hacerla las veces que sea necesario para que lo puedas rendir. Andrea, Hola, profe. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿cómo Eh, estás? de todas maneras, bien, quería comentarle que nosotros acá en Chaco, por ejemplo, nuestro sistema educativo igual sigue teniendo esas falencias con respecto a la diversidad, porque por normativa, digamos, los sistemas de Mm, evaluación siguen siendo los mismos. Se pretende que el niño obtenga tal objetivo y hay niños que los alcanzan de otras maneras, digamos. O, por ejemplo, a nosotros se nos requiere ciertas actividades que yo por lo menos por la formación que tuve, considero que no necesariamente, por ejemplo, el niño debe poder plasmar en un papel cierto mm, contenido para ser evaluado. Yo, por ejemplo, tuve cuestionamientos de directivos, de padres, de por qué no llevaban la carpeta gorda llena de actividades, y yo les explicaba que tengo un grupo diverso
y que quizás a mí me servía más una experiencia práctica para desarrollar cierto contenido que una experiencia en papel. Entonces por ahí brindaba otras posibilidades de evaluación y bueno, igual es muy cuestionado todavía eso acá, digamos, Sí, con respecto al educativo. a ver, André, por ejemplo, hay alumnos, hay niños que les resulta mucho más fácil, vamos a decirlo de esa manera, o mucho más práctico explicártelo Ujú, verbalmente que plasmarlo en un papel. ¿Y por qué no le damos esa oportunidad? Sí, exactamente lo mismo. ujú, Él la evaluación la está haciendo igual, de una manera diferente al resto, quizás que lo hace en un papelito, sí, ¿sí? sí, Que sí, yo también lo puede considero hacer oral. que las todavía se quedaron. O sea, es como que sí, mucho hablan de la diversidad y de la aceptación, pero a la hora de la realidad concreta, lo que a nosotros nos exigen es otra, digamos, totalmente distinta. Los Sí, a modos de ver, evaluación para mí son cero diversidad, la de yo la creo evaluación. que por ahí, no sé si ustedes están de acuerdo, creo que nos falta educación, pero a toda la comunidad, ¿sí? Porque nosotros hablamos de educación, educación a los niños, educación a los maestros, y los demás, Ujú. todos necesitamos educación, ¿sí? Tanto en el contexto escolar, en el contexto del trabajo, en el contexto de la cotidianidad. ¿Sí? Pues muchas veces, ¿qué hacemos los padres? Lo primero, cuando no nos gustó algo, vamos a ir a pelearla, la maestra, la escuela, el director, voy a romper todo. Y no sabemos ni siquiera el contexto de la situación, ¿sí? Y no tenemos por ahí la gran mayoría, no voy a meter a todos en la misma bolsa, pero bueno, yo soy de las que hablo sin pelo en la lengua, igual, ya está. No tenemos la amabilidad de primero preguntar qué sucedió o por qué se dio de esa manera, directamente vamos a atacar. ¿Sí? Mi hija viene con una mala nota, por ejemplo. ¿Sí? Y yo no le doy la posibilidad de que ella me explique por qué sacó esa mala nota. Y yo lo que hago es gritarle y retarla y patalear como si yo fuese una bebé. En la escuela pasa también exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Y por el otro lado, para cerrar un poquito con esto, eh, reconocer que no hay una sola manera de conocer, ¿sí? No hay una sola manera de pensar el futuro, ni el presente ni el pasado. No hay una sola manera de clasificar los hechos, ¿sí? Hay diferentes formas de conocimiento. Bien, incluimos la religión, incluimos la ideología, o sea, las creencias, incluimos el sentido común, nuestras experiencias, incluimos la ciencia, que son todos los métodos. Hay diferentes formas de conocimiento, no hay una sola que es única y universal, que por ahí eso a lo mejor es, como dice Anne, todavía nos falta un poquito dentro de las escuelas. ¿Sí? Y ni hablemos de la exposición mediática hoy en día, con el tema de la tecnología, la informática, ¿sí? Que también se cambió cómo se organizaba la percepción y la idea del tiempo. ¿Sí? Y estos nuevos desafíos que hay para la escuela. Y la escuela también debe adaptarse a estos cambios, reconocer estas nuevas generaciones, ¿sí? Que estas nuevas generaciones experimentan la vida de una manera totalmente diferente a la que experimentamos nosotros, ¿sí? Y también debemos adaptarnos, ¿sí? Ustedes no sé si se acuerdan cuando yo les conté del compañerito de mi hija, creo que fue ustedes. Mi hija tiene un compañero que tiene dificultad con la motricidad, el cual la madre viene luchando desde segundo grado, que volvimos de pandemia, hasta ahora que tienen 10 años, que están en quinto grado,
de que le hagan las adaptaciones al niño, porque, por ejemplo, en lo que es social, en lo que es natural, es que escribe mucho, él siempre se queda atrasado porque no llega. Bueno, la madre fue a hablar miles de veces con las maestras, ni hablemos de que acá en Santa Fe cada 2 años cambian de maestra, entonces esta es el tercer grupo de maestros que tiene este niño, hasta que este año se cansó, literal se cansó. Entonces directamente se fue a hablar al Ministerio de Educación de Santa Fe, lo cual obviamente, ¿qué sucedió? Vinieron del Ministerio de Educación a la escuela, lo cual la maestra le agarró a la mamá, le dijo de todo, que no podía creer lo que había hecho, y la mamá que le contestó, yo la verdad que ya no sé más qué hacer yo con mi hijo. Lo cual del Ministerio de Educación que la propusieron que a partir del año que viene, este nene tenga una computadora donde pueda, por ejemplo, manejarse para sociales, para naturales, que son las materias que uno más escribe, y que tenga la posibilidad de no quedarse atrasado o que le envíen fotocopias. Lo cual la maestra, que no es una maestra que vos decís, por ahí, viste, de las muy viejas generaciones que tienen el pensamiento por ahí medio cerrado. ¿Qué planteó la maestra? Pero si él tiene una computadora, los otros niños van a querer tener una computadora. Conclusión, este niño a partir del año que viene, por directivas del Ministerio de Educación, va a tener su propia computadora y los demás niños van a seguir trabajando como vienen trabajando hasta la fecha. Pero yo lo que voy, ¿por qué uno como mamá, como papá, tiene que llegar a un punto para que haya un cambio en la educación? ¿Sí? Las adaptaciones de este niño tendrían que haber sido desde primer grado. Y ninguna maestra se tomó el momentito de decir, sí, vamos a hacerlo porque realmente lo necesita. Entonces yo a lo que voy, llegar a este punto de tener que pasar por arriba, como por ahí se dice, de la maestra, de los directivos de la escuela y llegar hasta el ministerio para que desde la escuela se haga algo. La idea no es esa, ¿sí? Porque si no, no aceptamos la diversidad, hablamos de inclusión y demás, y nosotros no estamos haciendo nada para que eso se cumpla. Entonces, si cada uno de nosotros pondríamos un poquitito, un granito de arena todos los días, mínimo, ¿sí? Podemos ir educando también a los que nos rodean, ¿sí? Enseñarle a nuestros hijos qué es la diversidad, que todos somos diferentes, todos somos únicos, ¿sí? Y que hay que aceptar a la diversidad tal y como es, ¿sí? Así que, próxima clase. Acuérdense, reconocer y valorar la diversidad, ¿sí? Próxima clase vamos a comenzar con lo que es módulo 4 y 5. Yo ya se los habilité. Ustedes van a ver que el primer PDF, que son todos los trastornos, las patologías, es largo, muy largo. Yo no les quiero mentir cuántas hojas son porque no, la verdad que no lo recuerdo, pero si quieren se los abro y les digo. Son muchas hojas, pero están todo lo que son los trastornos que vamos a hablar, ¿sí? Hasta la fecha son 82 hojas. Todos los trastornos, todas las patologías, y después también entra dentro del módulo 4 y 5, está todo junto, abuso sexual, ¿sí? Maltrato infantil, maltrato y violencia infantil y comportamiento suicida, ¿sí? Como les dije recién, es un módulo, o son dos módulos, mejor dicho, que son largos, ¿sí? Este módulo 4 y 5, tiene su examen, pero les comento cómo es el examen. Es exactamente como lo venimos haciendo hasta ahora, pero para que no se me asusten,
solamente que es a modo de trabajo práctico. O sea, ustedes no van a tener un tiempo, digamos, para realizarlo. Ejemplo, 50 minutos, sino que van a tener un par de días habilitados para que ustedes vayan, investiguen, busquen y puedan responder las preguntas. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, después, acuérdense de la validación, ¿sí? Perdón, del recuperatorio. La validación 2 ya lo tuvieron. ¿La hicieron? Profe, me fue re flojo en la validación. En la validación. Estuve re ¿Pero, mal. pero aprobaste? Sí, me fue mal en Ah, todas las que hablaba del encuadre. No sé por qué debe ser algo que no estoy entendiendo. ¡Qué vergüenza! Andrea, el Sí. encuadre es lo que más tenías que saber. Ay, sí. La primera validación se me iba el internet acá cada rato y quería hacerlo rápido, también me saqué un 7 no sé cuánto. Ay, Y ahora, bueno, pero bien. re mal. A mí también me fue mal en la del encuadre. No, yo no me acuerdo qué fue la que le puse en la del encuadre, no lo recuerdo, pero la voy a revisar en la clase que viene y se las voy a explicar. Sí, Porque ya, porfa. ya que Se dos ve que me dijeran, me fue mal en la del encuadre, que yo le dije, esto presten atención, que sí, no, por no eso. me quedé, ay, no, no va. No, tengo a Karen, a Natalia y a Andrea, no. Sí. Le somos sincera, profe, antes de que nos quede Bueno, más vale duda, lo no, repetimos otra vez. sí, no encontré por ningún lado donde me decía constante del encuadre. Sí, en el PDF está, eso sí se los digo que está. Ah, no, no, Sí, está, sí. sí. Pero bueno, la clase que viene, antes de comenzar con el módulo 4 y 5, vamos a volver a hablar del encuadre, así queda claro. Genial. ¿Sí? Pero Sí. bueno, un 7, súper bien. Yo como le digo, chicas, un 6 está perfecto también, están aprobadas. ¿Sí? Pero lo del encuadre sí lo tienen que saber, así que eso sí lo vamos a volver a repasar. Y si no, tienen el recuperatorio el 2 y el 3 de diciembre. ¿Sí? Y la validación número 3 se las voy a dejar recién para las vacaciones en enero. ¿Sí? Porque ya el mes que viene, bueno, viste, el mes de diciembre es todo un lío, que la fiestita de fin de año de los chicos, que bueno, algunos ya empezaron, pero que Navidad, que Año Nuevo, que la fiesta. Entonces, en enero, que no vamos a tener vacaciones, ahí vamos a colocar la fecha de la validación 3, ¿les parece? ¿O quieren tomarse las vacaciones? Yo te las pongo antes, no tengo ningún problema. Bueno, después vamos a hacer una encuesta en el grupo. ¿Sí? Yo voy a poner 2 fechas y ustedes van a elegir. El que tiene más votos va a ser ahí la validación número 3 para que nadie se ofenda. ¿Sí? Y la clase que viene entonces, retomamos lo del encuadre del módulo número 2 y empezamos con el módulo número 4, así que quien quiera ir leyendo, va leyendo módulo 4 y 5. ¿Perfecto? ¿Sí? Y búsquenme en el PDF del módulo número 2 la parte que dice constantes del encuadre, porque está. Así que lo buscan ahí y van a hacer un machete al lado o me agarran un papel y una hoja. Es muy simple y muy fácil el encuadre. ¿Bien? Así que lo vamos a volver a explicar. Perfecto, chicuelas. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. ¿Sí? Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Tengan un hermoso fin de semana. Chao, chao.